Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a comenzar con una breve oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque nos permites estar aquí una vez más, Señor. Queremos que tú nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, a conocerte más cada día, Señor, y poder darte la honra, la gloria, Señor, con nuestra vida, con toda nuestra manera de vivir, Señor. Y las personas que aún no te conocen, Señor, a través de nuestra vida, Señor, podamos dar un testimonio de que tú eres real, de que tú vives, de que tú eres un Dios y que no eres ajeno, Señor, a la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos hablando acerca de los atributos de Dios y hoy quiero seguir hablando acerca de uno de los atributos de los que no quisiéramos hablar o que Dios, o que quisiéramos que Dios no fuera, pero es una realidad y lo vemos a través de la Biblia y tal vez ni siquiera nosotros nos podríamos imaginar que el atributo de la ira de Dios fuera un atributo de un Dios perfecto, de un Dios santo que se revela en la Biblia. Y fíjense, de hecho, cuando uno checa en cualquier concordancia, hay más referencias bíblicas que se refieren a ira, enojo, furor acerca de Dios que acerca del amor de Dios. Y eso tampoco lo podemos interpretar como que Dios es más ira que amor, ¿no? Sino que es un atributo real de Dios y que sobre todo a veces nos cuesta trabajo asimilar en nuestra mente o porque ese concepto muchas veces choca en nuestra mente. ¿Cómo es de que, cómo es de que un Dios que es amor, que es bondad, que es misericordia, pueda tener ira? Eso en nuestra mente es complicado entenderlo, ¿no? Pero como dice A.W. Pink, dice, para algunos sería pensar en una mancha en el carácter de Dios. O sea, considerar que Dios tiene ira o es un Dios de ira. Este autor escribe uno de los libros o ha escrito uno de los libros muy sencillos, pero muy claros acerca de los atributos de Dios. Dice, pues es que sería como, o sea, considerar que Dios, parte de su naturaleza es su ira, pues eso sería como nuestra mente considera que es una mancha. Sin embargo, la verdad es que la Biblia habla constantemente acerca de la ira de Dios, del enojo de Dios. Vamos a la primera cita de Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 al 41. Quien no tenga lo puede leer, por favor. 32, 39 al 41. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo alzare a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos, y daré el pago a los que me aborrecen. Ujú. Y fíjense cómo aquí las palabras de Dios pareciera un Dios, ¿cómo decirlo? Pues que un Dios que a lo mejor incluso nosotros podríamos decir, no, ese no es un Dios, ese no es el Dios en el que yo creo. Pero pues aquí son palabras de Dios precisamente. Y como les decía yo, a nuestra mente le cuesta trabajo admitir que un Dios de amor, de bondad, de misericordia, pueda manifestar ira y enojo. Pero eso es precisamente parte de la perfección de Dios. Ujú. Vamos a dos citas más. Salmos capítulo 5, versículo 5. Salmos 5, 5.
Quien guste lo puede leer, por favor. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Que dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, fíjense cómo ese Dios de amor, que se acuerdan que hace 8 días hablábamos acerca de ese atributo de Dios, del amor de Dios, cómo es de que ese Dios de amor, en su perfección, Él no puede pasar por alto la iniquidad. Si Él pasara por alto la iniquidad y fuera exclusivamente amor, o sea, estaría incompleto, por llamarlo así, pero no es cierto. Ujú. Entonces, vemos también en Salmos capítulo 7, versículo 11. ¿Quién puede leerlo? Dios es un pues honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Todos los días se enoja con los malvados. Y aquí, por ejemplo, una versión 60 dice, está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué está airado? ¿Porque se levantó de malas? No, porque es parte de su naturaleza. Él no puede, un Dios santo, ¿se acuerdan del primer atributo que vimos? Un Dios santo, perfecto, lleno de pureza, absolutamente, no puede tolerar la iniquidad, no puede tolerar la impiedad. Y en ese amor puro y santo, tiene que haber por llamarlo así, humanamente, ese balance. Ajá. Con esa perfección de que así como es necesario el amor, es necesario la ira. Ajá. Ahora, tenemos que reconocer que cuando nosotros consideramos este tipo de atributos de parte de Dios, el problema no está en Dios, sino en nuestra limitada capacidad para entender lo que la Biblia dice acerca de Dios. O sea, el problema no es de que de hablar de la ira de Dios, sino en nuestra limitada capacidad nuestra para comprender ese atributo. Y nos cuesta trabajo asimilar porque creo yo que hemos escuchado muchos de nosotros tantas enseñanzas, incluso hemos cantado muchas veces canciones basadas solo en el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Porque por un lado están las enseñanzas, muchas enseñanzas basadas exclusivamente en el amor de Dios. Pero y cuando yo leía esto, este, si recordamos incluso lo que nosotros cantamos en la iglesia, nosotros como iglesia local, la gran mayoría hablan acerca de, digámoslo así, de atributos que nos gustan, pero atributos como la justicia de Dios, como la ira de Dios. Y es que en realidad, si buscamos un poquito de ese tipo de atributos, cantos que casi no los hay. Entonces, obvio, vamos a la iglesia, nos enseñan mucho sobre el amor de Dios, cantamos mucho sobre el amor de Dios, y cuando estudiamos o vemos este tipo de conceptos en la Biblia, obvio que nuestra cabeza como que está en un conflicto, llegar a asimilar que Dios es un Dios de ira. Ujú. Porque vuelvo a repetir, estamos bombardeados de enseñanzas y de cantos que hablan o acentúan mucho uno de los atributos, en este caso el atributo del amor o de la misericordia. Incluso, por ejemplo, hay muchos libros y enseñanzas sobre el poder, por ejemplo, el poder y la gracia de Dios. Y obvio que tenemos que hablar de todo, ajá, porque es cierto del poder de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, el domingo, ¿qué era lo que se cantaba en la iglesia? Uno de los cantos, si recuerdan, por ejemplo, cuán grande es Dios. Uno exalta la grandeza de Dios, ¿no? Uno exalta uno de esos atributos. Uno exalta el poder de Dios, o sea, y sabemos que necesitamos entender más el poder de Dios. Ajá. Pero prácticamente, y yo créanme, he estado yo tratando de recordar si alguna vez he visto un libro
pero creo que no hay material y enseñanzas muy, muy pocas sobre la ira de Dios. Prácticamente no hay. ¿O alguno de ustedes ha escuchado alguna enseñanza sobre la ira de Dios? ¿O un material? Y que incluso de los llamados bestsellers, ¿no? O sea, libros que ya han llegado a cierto número de ventas. La verdad es que no. O sea, casi los libros más populares tienen que ver ¿con qué? Con el bienestar del hombre. Y entonces ahí hay un problema. Pero la ira de Dios es parte de esa perfección divina, como el amor, la fidelidad, el poder, etcétera. Pero debemos recordar que el Dios que se revela en la Biblia, el Dios que tenemos, es un Dios en el cual no hay defecto. No hay defecto. Y recordemos, hace un rato lo mencionaba, pero es bueno tenerlo en cuenta. ¿Cómo es de que algunos, incluso cuando estuvimos en la introducción de este tema de los atributos de Dios, algunos en lugar de llamarle atributos divinos, les llaman perfecciones? Ujú. Entonces, ya desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender que parte de esas perfecciones de Dios es su ira, una ira santa, una ira justa. Ujú. Entonces, la ira de Dios es una de esas perfecciones precisamente, y como Dios es santo, es necesario que aborrezca el pecado. ¿Sí? Y eso creo que no nos cuesta relativamente tanto trabajo entenderlo. Pero así como aborrece el pecado, en su ira es necesario que juzgue al pecador. De hecho, si ustedes y yo meditamos en algo, eh, ¿qué es lo que, o sea, Dios a quién va a condenar? ¿Al pecado o al pecador en el infierno? Al pecador, al pecador, exactamente. ¿Por qué? Porque es parte de su justicia, de su santidad, pero también de la justa ira de Dios sobre aquellos que vivieron siempre rebelándose en contra de Dios. Ujú. Y así como es necesario un cielo, es necesario un infierno. Ujú. Y eso es perfección. Y es parte de la naturaleza y del carácter de Dios. Ahora bien, tampoco se trata, porque cuando hablamos de ira de Dios, a veces nos cargamos al otro extremo. O sea, no se trata que ahora nosotros pensemos que Dios siempre está de malas. Ujú. O sea, no, 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 eso no. O que siempre está enojado y que anda buscando con quién desquitar su ira, su coraje. No, porque eso de que Dios anduviera buscando con quién desquitar su ira, su enojo, eso es parte de una reacción humana, pero Dios no reacciona así. Ujú. Dios no reacciona así. La ira de Dios se manifiesta a través de sus justos juicios. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuáles son de los justos juicios que vemos en la Escritura. Pues, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes creen que fue justo lo que Dios hizo sobre Sodoma y Gomorra? Claro que sí. ¿Qué otro juicio que vemos que Dios ejecutó? Diluvio. El diluvio. El diluvio es otra muestra de la ira de Dios y manifestado a través de justo juicio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, de hecho lo vamos a leer un poco más adelante, que precisamente el hombre lo único que pensaba era ¿en qué? En hacer el mal. En hacer el mal. Ujú. Y es entonces cuando nosotros vemos que es necesaria la ira de Dios. Ujú. Que es necesaria la ira de Dios. Y la ira de Dios la debemos entender que siempre está ligada a la justicia y a la santidad de Dios. Siempre, siempre, siempre. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28 y 29.
12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La razón por la cual el autor de la carta a los hebreos nos dice que debemos nosotros eh, servirle a Dios con temor y temblor es porque Él es un fuego consumidor. Ujú. Él es un fuego consumidor y eso sin duda que nos debe, a nosotros nos debe infundir un temor reverente ante un Dios perfecto, ante un Dios santo. Y vamos a considerar algunos pasajes de la ira de Dios. Ujú. Vamos a Éxodo capítulo 22 y podremos leer muchos pasajes y créanme que nos podríamos pasar mucho tiempo tan solo leyendo muchos pasajes que hablan acerca de la ira de Dios. Justo, por ejemplo, estaba yo acordando, y aquí no lo incluí, pero cuando sus hijos de Aarón fueron prácticamente fulminados, ¿se acuerdan? ¿Todo por qué? Por ofrecer algo que Dios no les había mandado. Ujú. Ofrecer un fuego extraño, precisamente. ¿Quién puede leer Éxodo 22, del 22 al 24, por favor? No explotes a la viuda ni al huérfano. Si lo explotas de alguna manera y ellos claman a mí, da por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las vías y tus hijos los huérfanos. Híjole, yo no sé si a ustedes les parezca fuerte, pero es que es muy fuerte. Y en esa versión que leyó mi esposa, dice enojo, pero en la versión 60 dice furor, ¿no? O sea, y yo creo que todos entendemos que furor es algo más fuerte, ¿no? Y, 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 y yo no sé, algunos de nosotros, a lo mejor, sobre todo, se me viene a la imagen, cuando somos niños, de pronto que vamos, o que conocemos a algún vecino, algún familiar que es más grande que nosotros y de pronto decíamos, no, si se me lanza, no, si me da una de aquellas, ¿verdad? Una pela de aquellas. Y pero yo no quisiera, de verdad, desatar el furor de Dios. Y yo lo que creo también es de que si algunos de nosotros, o mejor dicho, si hubiera personas que entendieran que son enemigos de Dios y que Dios les va a pagar, o sea, conforme a esa ira de Dios, muchos de ellos lo entenderían. O sea, vaya, tal vez reaccionarían. Y es ahí donde yo creo que también en cuestión del evangelismo tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Porque dense cuenta, y siempre hacemos un énfasis cuando le hablamos a alguien acerca del amor de Dios. Pero le tenemos que decir que Dios es un Dios justo, que si Él no se arrepiente, la ira de Dios está sobre esa persona. Y tal vez eso sea lo que tal vez más les toque a que muchas veces nosotros como creyentes decimos, no, es que no queremos que la gente se asuste, ¿verdad? Porque a veces así pensamos, no queremos que la gente se asuste. Pero la cuestión es de que encontramos pasajes como Hebreos que acabamos de leer, que Dios es un fuego consumidor y que si ellos no se arrepientan, simple y sencillamente vivirán en un tormento eterno. Y tal vez eso sea lo que les haga, Ahora, no quiere decir que andemos condenando por todos lados. Ajá, no, eso no es andar condenando. Ah, ya te prediqué, y eres un hijo del diablo, ¿no? Como bien decía Braulio en su predicación el domingo. Ajá, o sea, no se trata de que nosotros andemos condenando gente, no, no. Pero algo sí, y esto en cuestión de evangelismo, algo que sí debemos tomar en cuenta es que a la hora de predicar la palabra de Dios a un incrédulo, a alguien que por primera vez le compartimos,
Le tenemos que hablar acerca del amor, pero también de la justicia y de la ira de Dios. Ujú. Eso sin duda, de la misericordia de Dios. Entonces, vemos este pasaje, por ejemplo, ¿por qué se desata el furor de Dios? Por afligir a huérfanos, levi, un sector muy vulnerable, digámoslo así, ¿no? Y acordémonos que, por ejemplo, hay un salmo, si no mal recuerdo, que dice que Dios es padre de huérfanos y que defensor de viudas. Entonces, créanme, y eso nos debe de infundir temor en nosotros cuando estemos en una situación en la que a alguien que sea huérfano y que a veces decimos, ¿no? O la gente dice es que no tiene ni perrito que le ladre, ¿no? Pero aguas si lo tratamos de una manera injusta, porque ahí es donde Dios en Deuteronomio decía, ¿no? Que él sacaría su reluciente espada. Yo vuelvo a repetir, yo no quisiera hallarme en una situación así en la que, ¿para dónde te haces si tu enemigo, sea el que provocaste a furor, es Dios mismo? Híjole, no, 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 no. Hay algunos que dicen, ¿no? No, ni lo hagas enojar porque no lo vas a conocer de verdad. Esa frase aplica exactamente para Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas en la palabra que claramente nos muestran cómo es de que se enciende la ira de Dios. Ujú. Vamos a otro pasaje ahí mismo de Éxodo 32, versículo 10 al 12. Aquí es cuando los israelitas construyen el becerro de oro. Y encontramos estos versículos del 10 al 12, Éxodo 32. Dice, ahora quítate del medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan grande poder y mano fuerte? ¿Por qué deja que los egipcios sigan? Su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra. Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Wow. Y a mí siempre esta escena me resulta, no sé ni cómo llamarla, pero siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque aquí ves a un hombre que normalmente reaccionaba como Moisés. Aquí lo ves tranquilo. Y ves a un Dios que está airado contra el pueblo, por lo que acababa de decir. Ahora, recordemos un poquito el entorno de esto. Dios le acababa de dar las tablas a Moisés. ¿Y cuál era el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios con Moisés, ahí en la gloria, Moisés recibiendo el primer mandamiento, bueno, los 10 mandamientos, pero el primero de ellos, no tendrás dioses ajenos, y el pueblo violando ese primer mandamiento. Y Dios lo interrumpe de la gloria y le dice, ve, baja a ver lo que está haciendo tu pueblo. Y Moisés va, pues, obviamente que tiene una reacción, pero ahí vemos como, y es donde dice este versículo 10, la versión que leyó mi esposa dice, quítate de en medio. Y es decir, que Moisés se volvió en un intercesor realmente, ¿no? Quítate de en medio, yo voy a desatar toda mi ira, y mira, de ti no te preocupes, yo voy a hacer una nación de ti. Pero Moisés se paró ahí. Y obviamente, pues eso también apunta a quién. ¿Qué es esto? Ajá, a Cristo. Ajá, es un tipo de Cristo. Pero vemos cómo es de que, y todavía Moisés le dice algo que suena atrevido, humanamente hablando. Arrepiéntete. ¿Cómo un hombre le dice eso a Dios? Arrepiéntete de lo que has dicho. Ahora, ¿acaso Dios pecó? No, no, para nada. Pero obviamente que nos hace ver la ira de Dios
¿Por causa de qué? De que habían violado el primer mandamiento. Ajá. O sea, no es, vuelvo a repetir, no es que Dios sea un viejo gruñón, un viejito gruñón que apenas se puede ver y de todo se enoja, no, sino que Él cuando manifiesta sus juicios, cuando Él manifiesta su ira, es con razones justificadas. Ujú. Y aquí cabe una pregunta. Dentro de estos dos pasajes, ¿era justificada la ira de Dios en estas situaciones? Claro que sí. Porque aquel que maltrata a una viuda, que maltrata a un huérfano, se merece la ira de Dios. Y cuando, en este caso, Israel violó el primer mandamiento, se merecía la justa ira de Dios. Ujú. Ahora, si en realidad nos damos cuenta, la ira de Dios no es arbitraria. O sea, no es arbitraria. Como si Dios por capricho, berrinche o tuvo un mal rato, se enojó y ahora quiere desatar su ira por cualquier cosa, ¿no? Cabe recordar, y es ahí de pronto donde nuestra mente nos cuesta trabajo asimilar. Cabe recordar que Dios es un Dios paciente. Pero ¿cómo mediar esa idea? Que sí de pronto tiene ira, que es misericordioso y paciente. Ahorita lo vamos a ir resolviendo. Porque entonces podríamos decir, bueno, pero era la primera vez que hacían un becerro de oro. Sí, pero la rebelión de por sí ya estaba arraigada en su corazón. Ujú. Y eso se manifestó a través de los 40 años que estuvieron vagando en el desierto. ¿Cuántas veces no ellos, cuando ellos renegaban del alimento que ellos tenían, qué era lo que muchos de ellos decían? Estábamos mejor en Egipto, estábamos ahí sentados al lado de las ollas de carne. Ujú. Y todavía Hechos dice que en su corazón se volvieron a Egipto. Porque la cuestión es de que ellos, en realidad, el pueblo de Israel tenía un corazón rebelde hacia Dios. Salmo 78 es uno de los grandes reclamos de Dios hacia Israel y cómo es de que dice, cada vez que clamaban a Dios, Dios los liberaba. Ajá. Y Dios habla de qué? De misericordia y paciencia. Pero hay un límite. Y es ahí donde la ira de Dios, ¡pum! Es para entenderlo mejor. ¿Ustedes creen que Dios ha sido paciente y misericordioso con en nuestros días? Sí. ¿No acaso la maldad ha crecido a límites insospechables? Y que incluso aún dentro de la iglesia, ¿no acaso se dan cosas que uno dice, caramba, eso lo puedes esperar del mundo, pero no de la iglesia, no dentro de la iglesia? Y es ahí, y porque y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo creo que han visto videos en donde hoy por hoy hay iglesias gays, o sea, donde los pastores son declaradamente gays, donde iglesias satánicas donde se burlan de la Biblia, se burlan de Cristo, donde hoy por hoy en las famosas marchas gays, que desafortunadamente estamos en el mes supuestamente del orgullo, y cómo hacen una mopa de Jesucristo, ¿no? Y uno podría pensar, ¿y Dios no estás haciendo nada? Él está siendo paciente y misericordioso. Pero va a llegar el grado en el que hasta aquí y ahora voy a ejecutar injustos juicios contra todos. Y vuelvo a repetir, eso nos debe de infundir temor a cada uno de nosotros. Ujú. La ira de Dios es la inquebrantable y duradera resistencia de Dios frente al pecado y la maldad. Vuelvo a repetir, la ira de Dios es la inquebrantable y duradera resistencia de Dios frente al pecado y la maldad. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, Dios juzgará a los pecadores y los condenará eternamente. ¿Eso es justo? Sí, eso es justo. ¿Por qué? Porque
Mientras ellos, esas personas, que los impíos, como lo vimos en Salmos, como aquellos incrédulos, lo que dice Juan capítulo 3, todo aquel que no cree, la ira de Dios ya está sobre él. Ni siquiera dice la ira de Dios vendrá sobre él, sino dice la ira de Dios está sobre él. ¿Y eso es justo? Sí, sí es justo. Porque mientras viva una persona, tiene oportunidad. Ujú, tiene oportunidad. Pero ya, o sea, hay un límite. Es ahí donde entra la ira de Dios, la justicia de Dios, y dice, bueno, ok, no quisiste nada conmigo. Dicen que algunos estarán lamentándose en el infierno y aún maldiciendo a Dios, diciendo, tú fuiste injusto, porque algunos al no entender, por ejemplo, la enseñanza de la predestinación y de la elección, tú fuiste injusto porque no me elegiste. No, tú fuiste injusto porque no creíste, porque siempre viviste en rebelión a Dios y sus leyes. Ese es el resultado, o sea, tú solito. Recuerdo que había un canto muy, muy antiguo que decía en una frase, si te condenas, no me juzgues. No me juzgues. ¿Por qué? Porque constantemente la humanidad está viviendo, rebelándose contra Dios y sus leyes. Que es una, por ejemplo, y vamos al Salmo 2, aquí no lo tenía contemplado, pero Salmo 2 es uno de los salmos que se les llama mesiánicos, porque hacen referencia al Mesías, pero es extraordinario pensar cómo es de que lo que expresa aquí, Salmos capítulo 2, cómo la humanidad de algún modo trata siempre de rechazar a Dios y sus leyes. Ven el versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Quiénes son esos reyes de la tierra? O sea, antes de continuar en la lectura. ¿Quiénes son esos reyes de la tierra y los príncipes que consultan unidos? Pues todos los gobernantes del mundo, que la mayoría de ellos ni siquiera tienen tantito temor de Dios. Y hoy por hoy están aprobando leyes en contra de las leyes de Dios, ¿sí o no? Y eso es, o sea, esto se está cumpliendo en nuestros días perfectamente, porque ¿qué es lo que muchos de ellos están promoviendo o están proclamando? Lo que dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, no queremos nada de Dios. Y la humanidad le está dando la espalda a Dios y sus leyes. Pero ven el versículo 4. Y aquí es donde uno podría pensar, ¿en serio eso hará Dios? Fíjense, el que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos, ¿en qué? En su furor, y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mi santo monte. Porque de Dios en realidad nadie se burla. Y vuelvo a repetir, de pronto nosotros podemos pensar, ay, ¿cuánta gente se está burlando de Dios? ¿Cuánta gente se está burlando de la Biblia? Y esto, y hacen. ¿Y qué acaso Dios no está escuchando, no está viendo, o qué? No, sí, Él está viendo. Él está escuchando. Pero llegará el momento en el cual, ¿qué va a hacer Dios? Se va a reír de ellos. Burlará de ellos. Pero no solamente se va a reír de ellos, se va a burlar de ellos. Y va a desatar todo su furor. Y voy a repetir, yo no recomiendo a nadie eh, experimentar el furor de Dios. Él es fuego consumidor. Créanme que si estas palabras o esto que encontramos en la Escritura calara tan profundo en nuestros huesos, nuestra vida sería diferente. Y la vida de las personas al entender esto sería diferente. No que lo oigan, sino que lo entiendan y que lo vivan.
Porque una cosa es saber esto. Porque dentro de la iglesia sabemos, este tipo de versículos de que Dios es fuego consumidor, esto, muchas veces lo hemos dicho en la iglesia. Pero ¿qué tanto causa un impacto en nuestro corazón de tal manera que nos hace vivir de una manera más recta? Ujú. Esdras capítulo 8, versículo 22. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ujú. Al final de este versículo encontramos como que dos grupos. La mano de Dios para bien sobre los que le buscan. ¿Pero qué? Furor. Y me llama la atención que dice, más su poder y su furor contra los que le abandonan. ¿Y qué es entonces lo que nos habla este versículo? Que los que abandonan a Dios son merecedores del furor de Él. Ujú. Ahora, esos son, eso es parte de lo que de pronto nos cuesta trabajo eh, entender en su totalidad en nuestra mente. ¿Cómo un Dios de gracia y misericordia puede tener esa ira sin que llegue a pecar? Pero como les decía yo, aquí la cuestión es nuestra limitada capacidad de entender a un Dios infinito, pero también perfecto. Ujú. ¿Por qué? Porque justo por lo que dice la Biblia, no por nuestro juicio, no por lo que nosotros juzguemos, sino justo es que los que abandonan a Dios se merezcan su furor. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo justo. Es como si nosotros cuestionáramos por qué Dios condenaría a una eternidad a aquel que nunca se arrepintió. Pero es justo que Dios le condene por toda una eternidad. Ujú. Algunos pueden decir, ¿y qué acaso no es paciente y misericordioso? Pero hace un rato ya lo mencionábamos. O sea, sí es paciente y misericordioso, pero llega a un punto. Aquellos que prefieren irse y darle la espalda a Dios, es obvio que no quieren nada con Él y merecen la ira de Dios, porque es algo que ellos mismos eligieron. Ujú. Una persona puede quedar bajo la ira de Dios debido a su rebelión contra Dios y sus leyes. De hecho, la humanidad pues, en realidad está en esa situación. La humanidad, o sea, los que están sin Cristo, ahí es a los que me refiero, están en esa situación. La ira de Dios está sobre ellos porque se han rebelado contra Dios y contra sus leyes. Y los que vivirán separados eternamente será porque se rebelaron contra Dios y sus leyes. Nunca se arrepintieron de sus malas obras. De hecho, cuando nosotros vemos en la concordancia acerca de no se arrepintieron de sus malas obras o una frase similar, ¿saben dónde lo encontramos más? En Apocalipsis. Qué curioso. El libro donde nos habla más de una manera un poco más clara acerca del juicio a las naciones y del juicio a los incrédulos. Ujú. Pero en la Biblia encontramos una frase, sobre todo en el Antiguo Testamento, que estoy seguro que ustedes la han leído, que es el día de la ira de Jehová. ¿Han encontrado esa frase? El día de la ira de Jehová. Vamos a ver una de ellas, Isaías capítulo 13, versículo 9. Y fíjense, pongamos atención, ¿qué pasará específicamente en ese día de la ira de Jehová? ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Los pecadores serán destruidos.
¿Qué pasará específicamente en ese día de la ira? Aquí en la tierra, adiós a los pecadores. Adiós a los pecadores. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, versículo 5. Porque ese atributo y lo vemos claro en toda la Escritura. Porque alguien podría decir, bueno, solamente hemos leído pasajes, la mayoría de ellos en Antiguo Testamento, pero ahora estamos bajo la gracia. No, es algo que vemos constantemente en Antiguo y en Nuevo Testamento. O sea, recuerden que hay algo que este, para poder entender mejor algún tema de la Biblia, debemos entender que hay una unidad en la Biblia, que hay algo que lo encuentras en Antiguo y en Nuevo Testamento. Ujú. Romanos capítulo 2, versículo 5, ¿quién lo puede leer? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ujú. Tesoras para ti mismo ira en el día de la ira. Y como les decía yo, hay pasajes que de pronto a nuestra mente le cuesta trabajo digerir. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, que es uno de esos pasajes que pudiera ser que a nuestra mente le cueste trabajo digerir, pero están en la Escritura. Ujú. E independientemente de la posición escatológica que alguien tuviera acerca de Apocalipsis, algo aquí nos habla acerca de la ira de Dios. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de qué? De la ira del Cordero. Y acordémonos algo. Y de hecho, ahorita que estamos estudiando los domingos acerca del Evangelio de Juan, hemos hecho mucho énfasis acerca de una de las frases que Juan el Bautista se refiere en cuanto a Jesús, que es el que, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y casi siempre asociamos esa imagen de Cordero de Dios con ese sacrificio que hizo Jesús por amor a nosotros, ¿no? Pero fíjense cómo aquí está esa perfección, donde encontramos amor, pero aquí encontramos su ira. Y cómo es de que las gentes, cuando llegue este momento de un caos, ellos dirán que nos caigan los montes. O sea, escóndanos de la ira del que está sentado en el trono, pero además de la ira del Cordero. Híjole, que, o sea, eso sin duda será algo impresionante. Pero ¿quién los podrá esconder? ¿Quién podrá esconderlos a aquellos que quisieran esconderse debajo de las piedras, debajo de la tierra? Incluso a lo mejor dirán, trágame tierra. Y nada los podrá esconder de la ira de Dios. Ujú. Nahum, capítulo 1, versículo 2. Y este pasaje es muy interesante porque es como de esos pasajes en los que encuentras como que como que las cosas así, encuentras eh, cosas como opuestas. Y que en este tipo de pasajes, Nahum capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Y lo puede leer en 2 y el 3. Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El 3 también, claro. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ujú. Aquí encontramos esa, esa cuestión, ¿no? Es celoso y vengador, pero abajo dice, pero él es lento tardo para la ira y grande en poder. Pero nos está diciendo el versículo 2, él es vengador y lleno de indignación. No la Biblia en realidad, si ustedes meditan, no nos esconde
muchas cosas del carácter de Dios en realidad. No lo esconde. O sea, no es de que no vimos las letras chiquitas, no, ahí estaban, solo que a veces quisiéramos ignorarlas. Pero Él es un Dios vengador y nos los dice claramente la Escritura. Ahora, vayamos un poquito más adelante, versículos 5 al 8. ¿Quién lo lee? Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar, y perseguirá a sus enemigos aun en las tinieblas. Qué impresionante, ¿no? O sea, y vuelvo a repetir, de pronto no quisiéramos que este tipo de pasajes vinieran en la Escritura, pero la Biblia no esconde nada acerca de Dios. O sea, nada de lo que Él no quiso que no se supiera. Entonces, notamos cómo se habla acerca de la ira, pero también acerca de su bondad hacia los que confían en Él. Similar a lo que decía Esdras, su mano está a favor de los que confían en Él, pero su furor e ira hacia los que le dan la espalda. Y continuamente vemos este tipo de pasajes, pero que nosotros, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que meditar y que nos debe infundir temor en nuestra vida. Y algunos podríamos pensar, bueno, como hace un rato les decía, bueno, esos pasajes son el Antiguo Testamento. Sin embargo, recordemos simplemente algo. En un futuro, que no sabemos cuándo, habrá un juicio eterno. Ujú. Y Dios seguirá condenando toda rebelión y maldad. ¿Eso qué quiere decir? Que la ira de Dios se manifiesta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ujú. En eso, o sea, sabemos que Dios es un Dios que no cambia. Y, y, y en el Nuevo Testamento encontramos dos palabras que se traducen como ira. La primera de ellas es timos, así se escribe, Thymos, cuya raíz significa derramarse ferozmente. Y si ustedes se dan cuenta, Nahum esto lo especifica de una manera así, eso de que puede hacer quebrar las peñas. Yo no sé si en nuestra mente, por ejemplo, tan solo volteamos a ver el volcán. Es es algo impresionante, ¿sí o no? O sea, hay lugares, o sea, rocosos que son impresionantes. Pues Dios con una facilidad, este, podría quebrar la peña más grande, ujú, y hacer notorio su poder y su ira. Pero fíjense, si la raíz de esta palabra, que significa ira, o se traduce ira en el Nuevo Testamento, es derramarse ferozmente, pero también se puede traducir como estar acalorado de violencia. O sea, es como las veces que dices, híjole, no, sí estaba como, quién sabe qué le pasó, porque no, sí se veía tremendo, ¿no? O dice que también significa la raíz respirar violentamente. Ujú. Entonces, es algo impresionante nosotros poder entender que ese Dios de amor pudiera experimentar esto. Y la otra palabra en griego que se traduce como ira en el Nuevo Testamento es la palabra orgeo. Su raíz significa madurar para algo y eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo que madurar para algo? Es porque denota la ira que durante un largo periodo se va acumulando lentamente. O sea, en otras palabras, Dios no hace, o sea, no inmediatamente desata su ira cuando alguien desobedece, sino que esta palabra ira en el Nuevo Testamento significa que esa ira ha sido contenida, pero a la vez ha sido acumulada
a lo largo de mucho tiempo. Ujú. Y eso es lo que vemos finalmente que va a suceder en el fin de los tiempos. Cuando Dios condene a todos los pecadores, a todos sus adversarios, como uno de los versículos que leíamos. Entonces, hay dos verdades bíblicas que nos es difícil entender en nuestra mente. Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y es que Dios, como lo leímos aquí en Nahum, Dios no ignora al que es culpable, pero sí es paciente para que se arrepienta. Y es ahí donde encontramos el justo medio, ¿no? La balanza justa. Eh, Dios no ignora al que es culpable, pero es paciente para que se arrepientan. Y aunque es paciente, y eso nos habla de tiempo, porque no puede ser paciente si no ha transcurrido un tiempo, pero no dejará sin castigo a aquel que le dio oportunidad en su paciencia de arrepentirse y no lo hizo. Y ese término orge es muy apropiado para mostrar cómo la ira de Dios en oposición al pecado crece gradualmente. Y vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, porque si nosotros pensamos que de pronto nada más Dios, como les decía yo casi al inicio, de pronto Dios se levantó con el pie izquierdo y algo no le pareció y de pronto empieza a enojarse y los ángeles huyen de su presencia. No, 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 no. O sea, lo que la Biblia nos dice es una verdad. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero hay un límite. Ajá. Génesis 6:5, ¿qué es lo que dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente del Enman. Ujú. O sea, vio Dios, pero no porque de pronto, ay, o sea, sino que ya había pasado mucho tiempo, gente cada vez era más y más. Dice Génesis 6, que había crecido la violencia, pero había crecido la maldad. Y Dios había sido paciente, pero llegó al grado en que, hasta aquí. Y vemos constantemente eso, ¿no? Hay personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era lleno de ira, pero el Nuevo Testamento, ahora ese Dios es lleno de gracia. Sin embargo, debemos entender que Dios no ha cesado de sentir ira hacia el pecado y la maldad, y que un día desplegará su ira sobre todos sus adversarios, tal y como lo leímos en Nahum. Ahora, algunos creen que pueden burlarse de Dios y creen que porque no les pasa nada, algunos de ellos dicen, ya ven, Dios ni siquiera existe. Pero tal y como lo vimos en Salmo 2, un día Dios se reirá de ellos y se burlará de ellos. Ujú. Incluso puede haber algunos creyentes que piensen que Dios no hace nada en contra de toda la maldad que vemos. Pero en realidad, hermanos, eso no es cierto. Dios sigue sentado en su trono, gobernando sobre todos, sobre todo el universo, y un día Él dirá, hasta aquí. Bueno, y Él sabe cuándo será ese tiempo. Vamos a la última cita, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y es que, perdón, 10, 26 al 31. Fíjense, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
Y esa pregunta nos debe de conmover, porque dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ujú. Híjole. Vuelvo a repetir, quisiéramos que estos versículos, estos pasajes no vinieran en la Escritura, pero gracias a Dios que vienen, porque nos advierten. Ajá, nos advierten. Y quiero ir a la conclusión. La Biblia nos revela un Dios perfecto, sin mancha, sin defecto, pero una de sus perfecciones es precisamente su ira, su indignación hacia la maldad e injusticia. Nunca de una manera arbitraria, sino siempre de una manera justificada. Si Dios fuera exclusivamente amor, bondad, gracia, misericordia y no tuviera ira, no sería Dios. Entonces, Dios tendría, si fuera exclusivamente eso, Dios tendría que pasar por alto la maldad y la injusticia, pero eso haría que faltaría a su propia santidad y justicia. Por eso no puede ser así. Tanto amor e ira son parte de la naturaleza y la perfección de Dios. Algunos dicen que hablar sobre la ira de Dios no representa a su Dios, porque hay personas que así dicen. No, el Dios que tú presentas, ese no es mi Dios. Pero, y así lo dicen, no, ese no representa a mi Dios. Pero más bien debemos de entender que tal vez esas personas tienen una idea deformada del Dios de la Biblia. Ujú. Más bien se han formado un Dios de su propia imaginación y no del que habla la Biblia. El tener presente la ira de Dios, su justicia, su santidad, nos debe llevar a vivir de una manera santa ante Él. Porque, vuelvo a repetir, todos preferimos tener a Dios como a mí. Y es mejor para nosotros tenerlo como a mí. Ujú. Eh, algunos le temen al enemigo, le temen al diablo. No, créanme que él no tiene el poder, dice uno de los evangelios, ¿no? Dice, no teman al que puede dañar su cuerpo, teman a aquel que puede echar su alma al infierno. ¿Y quién es el único que puede hacerlo? Satanás no puede. Él no puede condenarnos al infierno. Dios sí. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que meditar. Y vuelvo a repetir, no quisiéramos que ese tipo de pasajes, estuvieran en la Biblia, pero gracias a Dios. Porque si esos pasajes, si esas cosas estuvieran ocultas o no vinieran en la Biblia y de pronto nos condenaran, nosotros dijéramos, bueno, ¿y por qué nos condenas? Si, si eres puro amor, si eres pura misericordia. Y Dios dice, no, lo que pasa es que tú nunca consideraste mi justicia, mi santidad y mi ira. ¿Y se dan cuenta? Por eso, gracias a Dios que vienen este tipo de cosas en la Escritura. Ujú. Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque al meditar, Señor, en quién eres tú, Señor, nuestra vida se llena todavía más de asombro. Nuestra vida se llena de, y yo en lo particular, Señor, me llena de emoción pensar en lo grandioso, en lo majestuoso, pero también causa en mí un temor reverente, Señor. Y yo sé que tú conoces todas las cosas y sé que tú eres un Dios perfecto. Y dentro de esa perfección es de que tú manifiestas en tu carácter, Señor, que tú eres un Dios de ira, que has sido paciente, que has sido misericordioso, ciertamente, pero que llegará el momento en el cual tú derramarás toda tu ira sobre todos tus adversarios, sobre todo aquel que te ha menospreciado, que ha sido incrédulo, sobre todo aquel que ha cometido injusticias, sobre todo aquel que comete iniquidad. Eso es lo justo. Ese es tu estándar. No son nuestros estándares.
Señor, ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros, Señor, podamos alinearnos a tu pensamiento. Isaías lo escribió muy bien, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos nuestros caminos. Y ahí es donde vemos una grande diferencia entre el Creador y la criatura. Pero permítenos, oh Dios, como creyentes, cada día, oh Dios, conocerte más, Señor, y vivir no de una manera ligera, sino vivir de una manera más y más apegada a tu voluntad. Te honramos, Señor, y queremos ser hombres y mujeres temerosos de ti, para la honra y gloria de nuestro Padre. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Tu luz está resplandeciendo sobre los rostros, cambiando su expresión.